y no corren. Porque no viven aislados. Un humano diría, bueno, si esta gente haya bien bravo y quiere lo más lejos posible, nos vamos de aquí. Sin embargo, los animales no hacen eso y no razonan. Donde estaban dialogando algo acerca de la importancia del medio ambiente. Y uno de los grandes dirigentes que estaba en ese momento en la reunión decía que era más importante la economía o el progreso económico de las naciones. Entonces otro le responde, bueno, si el medio ambiente no es importante, deje de respirar mientras cuenta plata. Y eso fue una frase que se hizo famosa porque realmente lo sentó como que en las bases de lo que es realmente la vida. Hola Eduard, buenas tardes. ¿Qué tal si hoy reflexionamos un poco en cómo está la sociedad, cómo está la humanidad en este momento? Buenos días, Omar. Un gusto estar aquí en esta transmisión y es un tema que inquietante. Si nosotros vemos que la sociedad, todos los ciudadanos, la gran mayoría son personas buenas, no cometen graves faltas, no dañan las cosas los unos a los otros, y sin embargo vemos que el medio ambiente, o entre todos, entre la colectividad, los rellenos sanitarios están sobrellenos, la contaminación está por todos lados y tenemos el problema de la destrucción de especies, ecosistemas y todo eso. Entonces, pues es un tema que uno se pregunta, ¿cómo puede ser que los seres humanos somos básicamente buenos en la mayoría de los países? Entonces, ¿a qué se debe tanta destrucción ambiental? Claro, es curioso porque uno, por ejemplo, mira, si analizáramos cualquier especie animal, por ejemplo, no sé, las hormigas o una manada de animales del bosque, lobos, castores, ardillas, monos, uno nunca ve que esos animales destruyan su entorno o destruyan su hábitat. O sea, yo creo que si uno mira que un animal, por ejemplo un mono, está cogiendo un hacha para tumbar el árbol donde vive, uno diría, ¿qué le pasó? Se enloqueció. Pero nosotros, los seres humanos, que somos, como usted dice, todos buenos, somos muy inteligentes, cada vez más desarrollo tecnológico, es curioso que estemos destruyendo el, el medio ambiente en el cual vivimos o el entorno donde vivimos. O sea, destruimos esta casa como si tuviéramos otra para donde irnos a vivir. Exactamente. Analizando las causas uno encuentra respuesta a eso. Hay una materia que es poco conocido en colegios, institutos, incluso en universidades, que es el mundo de la ecopsicología. Es que une lo que es la ciencia de la ecología, estudio del medio ambiente y la interacción de los seres vivos en la naturaleza, y unimos eso a la psicología, en el caso del ser humano. ¿Qué clase de psicología tiene el ser humano, que es al fin y al cabo un animal pensante? Somos mamíferos con los mismos instintos que todos los demás animales, pero con esa dimensión de manipulación, creación, análisis, etc. Entonces, ¿cuál es la psicología que tiene el ser humano para que resulta dañando tanto el medio ambiente? Claro, es muy interesante reflexionar en eso porque si los animales no tienen una forma de razonar, de pensar, pero ellos siempre están viviendo en pro de su propia conservación, ¿cierto? Sí. Y de que se prolongue la especie, se prolongue la vida de ellos mismos. ¿Y qué es lo que nos está pasando entonces a nosotros los seres humanos por la cabeza? Que hace que cada vez más estemos acortando nuestra propia vida, o sea, que estamos como que acabando con las condiciones propias para uno poder desenvolverse aquí en este planeta. ¿Qué será lo que nos está impulsando a eso? Porque yo recuerdo no sé si fue en una reunión de las Naciones Unidas o algo así, donde estaban dialogando algo acerca de la importancia del medio ambiente, y uno de los grandes dirigentes que estaba en ese momento en la reunión decía que era más importante la economía o el progreso económico de las naciones. Entonces otro le responde, bueno, si el medio ambiente no es importante, deje de respirar mientras cuenta plata. Y eso fue una frase que se hizo famosa porque realmente lo sentó como que en las bases de lo que es realmente la vida.
Así es, sí. Y el ejemplo que tú pones es bastante pertinente. Si analizamos, si nosotros viéramos, por ejemplo, o vemos el típico escenario de la sabana africana y ve que todos los mamíferos allá, los que son presas de los leones y las hienas y todo eso, ellos viven en la misma región que los comen. A veces beben en los mismos pozos y no corren. ¿Por qué no viven aislados? Un humano diría, bueno, si esta gente allá es bien bravo y quiere lo más lejos posible, nos vamos de aquí. Sin embargo, los animales no hacen eso y no razonan. Ahora, si viéramos nosotros una manada de leones, o las leonas, que son las que cazan mayormente, destrozando y dejando cadáveres de venado por todos lados, ¿qué diríamos? Nosotros diríamos, estos leones están enfermos. Tan locos. Están locos. Hay que ver qué es lo que les pasa, que el cerebro de ellos, qué virus tienen, que están destrozando el ambiente, no va a haber más presa, no hay sostenibilidad en eso. Ahí sí diría uno, mira, hay un problema. Y sin embargo, nosotros sufrimos del mismo mal. Nosotros devoramos recursos naturales, devoramos todo lo que encontramos en las fronteras agrícolas, destruimos bosques, selvas, Páramos. extinguimos especies, páramos, lo que sea lo destruimos y todos seguimos siendo buenos. Entonces, desde el punto de vista del medio ambiente, no somos muy buenos entonces. Nos calificamos de buenos porque no nos atropellamos los unos a los otros en la mayoría. Pero, o sea, para no alargar el cuento, eso viene siendo, en conclusión, algo que tiene que ver con las creencias y patrones psicológicos que tenemos en la mente. Claro, es que me puso a reflexionar eso que usted dice, que si esas leonas destruyeran cebras, gacelas, diría uno como que tienen un bicho en el cerebro. Recuerdo también cuando hace algunos años salió esa enfermedad de las vacas locas, Por ejemplo. que las vacas salían corriendo y se estrellaban contra lo que hubiera hasta que perdían la vida. Claro, dijeron, es un bicho, un problema que les afectó el cerebro. Entonces, ¿será que nosotros los seres humanos tenemos un bicho que nos está comiendo el cerebro o algo que nos está haciendo actuar de una forma antinatural? Porque, o sea, como animales razonativos, quizás nosotros deberíamos actuar de acuerdo a las leyes de la naturaleza, pero en hechos estamos viendo que no es así. O sea, ¿a quién se le ocurriría, por ejemplo, envenenar el agua que se va a tomar? ¿A quién se le ocurriría envenenar o llenar de contaminación el aire que va a respirar? Uno dice, eso no tiene sentido, pero parece que algo nos pasa en el cerebro a nosotros entonces. Bueno, que hacemos el mal de la vaca loca, quién sabe, pero que evidentemente hay un problema psicológico. Y porque la humanidad se porta ya como una especie fuera de control. Pero vuelvo y digo, el problema radica en las ideas con las cuales uno está educado, los conceptos que tiene. Si a uno le educan con el concepto de que el planeta aparece aquí, nosotros somos los seres superiores en el planeta, es nuestro para hacer lo que queramos. Entonces, la especie humana, por la capacidad de razonar que tiene, piensa solo en él mismo. Nosotros nos enseñan a pensar en nosotros mismos, competir los unos con los otros para echar para adelante, y nos encontramos sumergidos en un sistema económico, mundial, globalizado, industrializado, que genera una cadena de producción y consumo y desecho. Y existe el fenómeno que hemos escuchado, lo que es la obsolescencia diseñada en los productos. La obsolescencia programada. La obsolescencia programada. Entonces, si no, tenemos que seguir produciendo cosas que se van a botar. Y eso genera una cadena de basura. Por ejemplo, se dice que una persona, nosotros botamos una cesta de basura allá para que lo recoja el municipio. Resulta que para producir esa bolsa de basura, 70 bolsas de basura fueron producidos para generar lo que nosotros compramos y luego botamos. Entonces, ve que es una cadena de consumismo y de ideologías que no concuerdan con la realidad de este planeta y las leyes que rigen la naturaleza y los ecosistemas.
Claro, de alguna manera nos enseñaron a pensar o a creer que estamos solos o únicos y como usted Sí. decía, en nuestra psicología está de que yo vine al mundo y puedo hacer con el mundo lo que yo quiera. Pero si hacemos un ejercicio de imaginación, si ponemos a un ser humano solo, por ejemplo en un desierto, donde no tiene ni siquiera otros seres como los que tenemos acá, como los árboles, que son, dijéramos así, seres que nos ayudan en nuestro propio desarrollo, en nuestra propia vida, si nos pusieran en un desierto solos, ¿cuánto podría durar uno? O sea, ¿dónde quedó eso de que yo puedo hacer lo que quiera? Porque quizás, si esa es nuestra forma de pensar, si esa es nuestra forma de ver la vida, tenemos que caer en cuenta que siempre vamos a necesitar ayuda de alguien, porque no conocemos el primer ser humano que como cuerpo al menos produzca su propia comida. Entonces sí o sí necesita de la naturaleza, de los Claro. animales, de los árboles, de otras personas, aunque sea para suplir las necesidades básicas. Pero sí tenemos un comportamiento destructivo, un comportamiento como, yo me atrevería a decir como hasta como muy arrogante, de pretender que podemos destruir todo y así podemos continuar viviendo como especie humana. Pues mire, es interesante lo que dice, porque llevemos eso a una persona que tiene un empleo humilde, sencillo en la sociedad, no reconocido. Por ejemplo, una persona que trabaja en una fábrica cualquiera. Pues esa persona no es arrogante, diría yo, ¿no? Dice, vela por sobrevivir lo mejor que pueda. Buen padre o buena madre. Lucha para hacer lo mejor. Se preocupa por el vecino, por los amigos, por la familia. Es una buena persona. Sin embargo, está inmersa esa persona en un sistema que al fin y al cuentas destruye la naturaleza y los ecosistemas. Ese es el dilema que yo veo. Entonces no puede ser que es culpa de la gente ignorante que destruyen y dañan. Pero es que la gente normal no lo hacen a propósito. No piensen cómo van a destruir, ¿verdad? Entonces, si no piensan cómo van a destruir, habría que haber otra explicación. Y la respuesta la vamos a encontrar en que todos nosotros somos un producto social prácticamente. O sea, vamos a la fábrica de la escuela, nuestro cerebro es programado. Recibimos información de los papás y los familiares. Y luego recibimos otra tonelada de programación de los medios de comunicación que nos enseña a competir, que nos enseña a tener envidia, querer más cosas, que nunca estar conforme con lo que tenemos, siempre querer más de algo. Entonces luego vamos creciendo en la adolescencia con los videojuegos y un montón de TikTok y Facebook y todo eso. Y vivimos en un mundo que prácticamente no tiene nada que ver con la realidad física de este planeta. Yo creo que es importante en este punto que nosotros reflexionemos entonces, nosotros lo que pensamos, lo que somos, lo que actuamos, será por nuestra propia iniciativa, será porque eso nace en nosotros, o será que es que realmente somos el resultado de una sociedad que nos quiso programar así y que quizás el que se atreva a pensar diferente, el que se atreva a reflexionar o a generar como ese paro en su vida y decir, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo acá? ¿Será que se lo empiezan a mirar ya raro? Porque se salió de esos parámetros que la sociedad quiere formar. Pero ¿para qué la sociedad quiere hacer eso? O sea, no entiende uno como por qué una sociedad quiere que todo el mundo se forme así, sabiendo que eso va a destruir a la misma sociedad y a las personas. Pues fíjate que ese es el dilema de la vida, ¿no? De la vida humana. Que en ecología y en psicología, si los unamos, vamos a encontrar de que para construir una sociedad, obviamente los humanos consumimos, obviamente necesitamos procesar los elementos de la naturaleza para producir una nevera o un panel solar o energía, lo que tenga que lo vamos a producir va a requerir de recursos naturales y su procesamiento y transformación. Evidentemente, no es cuestión de eliminar eso y volver a las cuevas, como se dice. No, pero lo interesante es que para vivir en armonía con el planeta sin dañarla, necesitaríamos una educación desde el comienzo. Tendremos que hacer educación ecosocial
a varias generaciones para que los jóvenes que crecen cambien su ideología de consumo, por ejemplo. Dicen, no, no más plástico, no más embalaje, no más tirar a cielo abierto las cosas. No necesitamos eso para ser felices. Entonces vendrá una cuestión de que, bueno, ¿cuál es el objetivo de vivir? ¿Tener más? O esclavitud o un sistema económico, o ser feliz. Crear bienestar, tener salud, tener un lugar donde vivir. La naturaleza provee para todos los seres humanos de este planeta comida, las materias primas están para hacerle una casa decente a todo el mundo, en todos los países del mundo. Hay tierra suficiente para cultivar para todo el mundo y todavía hay agua suficiente para que todo el mundo pueda cultivar su comida. Pero para poderlo hacer tendríamos que eliminar toda la mentalidad de que yo tengo que ser poderoso, tener 20,000 veces más de lo que necesito, y a cambio que el de abajo yo le tengo pisado allá para que no compita conmigo. Y ese es el problema con la sociedad, y eso no se va a resolver con comunismo, que pretendía hacerlo, porque eso es una dictadura y el ser humano no es para eso. En cambio, el sistema capitalista oportunista es 100% destructiva, porque como todo se hace por ganancia, entonces el medio ambiente, si no la destruimos, no nos genera dinero. Entonces tenemos que seguirla destruyendo. Y entonces esa es una visión basada en muy corto plazo. Se piensa en solo mí y mi vida, ni siquiera el que le está haciendo piensa en sus hijos y lo que les va a dejar a ellos. Claro, es una forma de pensar como algo egoísta, pretender que supuestamente buscando una felicidad, porque yo creo que ese es el problema que todos tenemos. Nos han enseñado quizás que la felicidad está en tener mucho, en acumular mucho, en quizás satisfacer muchos placeres, ¿Sí? que después de que se satisfacen todos esos placeres el ser humano queda como vacío, como que no encuentra razón, sentido a todos esos abusos que tuvo. Entonces, si cambiamos esa psicología, esa forma de pensar, sacándonos ese bicho que tenemos en la cabeza y aprendemos a ver la vida de una forma más tranquila, más amena, más agradable. Usted ahorita mencionaba que la tierra da alimento para todos los seres humanos, y yo reflexionando que si comparamos los seres humanos del planeta Tierra con la cantidad de diversidad de especies animales que hay, yo creo que el ser humano no alcanza a ser el 1% de la cantidad de animales y de todas las especies que existen. Claro. Y aún así la naturaleza le da alimento, techo y una forma de abrigarse a todos. Entonces, ¿por qué va a ser una excepción el ser humano? Entonces sería importante que uno como que buscara la forma, la manera de cambiar esa estructura psicológica, que como yo decía ahora, ¿quién nos la metió y con qué sentido? O sea, ¿qué hay detrás de todo eso que uno quiera o que lo hayan acostumbrado, lo hayan enseñado a pensar así? Bueno, en ese caso entramos en el mundo, por un lado, de la educación y el sentido común, y por otro lado en el mundo de la conciencia, que indudablemente es un atributo del ser humano que no tiene nada que ver con cómo lo definamos como creencia de tipo espiritual. La conciencia es conciencia donde vaya, los valores humanos son valores humanos donde vaya. Entonces eso no tiene nada que ver con política o religión de por sí. El problema está en de que la enfermedad del ser humano es que no se controla a sí mismo, no controla sus apetitos, no controla su mismo miedo. O sea, el miedo de que no va a tener nada me conduce a obsesionarme con tener más. Y tener más hace que participo en una cadena de competencia, pero basada en extracción de recursos naturales, generación de destrucción, por tener dinero en una cuenta. Pero está demostrado de que en la vida hay gente que no tiene mayor cosa y son gente que sonríe y son felices, son generosos y comparten lo que tienen. ¿Pero por qué son felices? Porque valoran lo que tienen y no están soñando todo el tiempo con ser poderoso, importante o tener mucho. Y los que tienen mucho muchas veces ni siquiera tienen feliz, no son felices. De todo el tiempo tienen miedo de perder lo que tienen. Entonces, mire, es un problema ya social, pero es ecosocial y requiere de una psicología, una forma de ver la vida que es basada en qué necesitamos para sentirnos bien desde niños y pensar en formas coherentes con las reglas de juego en la naturaleza. Si no conoce de ecología, un político
¿Qué clase de seres para tomar decisiones sobre el medio ambiente? Si no conoce de ecología el presidente, estamos fritos. Si no conoce de ecología los burócratas en el Ministerio de Ambiente, si no conocen los representantes y diputados y senadores de ecología y las leyes que rigen la vida, entonces estamos fritos porque sus prioridades nunca van a tener en cuenta lo que la naturaleza puede brindar. No lo van a hacer, no porque son malos, es porque son ignorantes. Pero ignorantes en el sentido de que no conocen la realidad de este planeta. Entonces vivimos una civilización que ha construido en arena porque no está construyendo nada sostenible, porque nada de lo que vemos alrededor de nosotros está construido en armonía con la naturaleza misma y las leyes de la vida. Claro, llegará el momento que todo eso se vaya a pique. Cae. Como lo hemos visto ya con muchos sistemas que tiene la sociedad, que vemos que como que no tienen un resultado, no tienen una funcionalidad y realmente no tienen como que un valor que le pueda otorgar o dar a las personas, a los seres humanos del planeta. Sí, así es. Y si vemos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en la naturaleza? Si una población de depredadores, por ejemplo, aumenta más de lo que hay presa, entonces nos remitamos a un experimento que se hizo en Canadá, en una de las islas en los Grandes Lagos. Había una población grande de venados en esa isla porque no había depredador. El depredador de los venados es el lobo en Norteamérica. Entonces a los científicos les ocurrió la graciosa idea de introducir una familia de lobos en la isla a ver qué pasaba. Entonces, pues evidentemente la lógica era que pues empiecen a comer los venados. Entonces la población de venados va a bajar. Y de lobos aumentó. Y la población de lobos va a aumentar. Entonces, ¿qué observaron ellos? Que es a donde quiero ir. De que la población de venados disminuyó exponencialmente a casi cero. Y la población de lobos aumentó exponencialmente, es decir, a una velocidad vertiginosa. Vertiginosa. Y entonces llegaron a ver, casi no había venados y había muchos lobos. Entonces la población de lobos inevitablemente empezaron a morir de hambre. Claro. Y algunos venados estaban escondidos en diferentes partes de la isla. Entonces, ¿qué pasó al final? Los lobos se venían muriendo y los venados empezaron a multiplicarse y se formó un nuevo equilibrio en esa isla en donde la población de venados era muy debajo de lo que había sido antes, que habían lobos, pero estaba muy por encima de la cantidad de lobos y se estabilizó. Eso indica que la naturaleza, por leyes de ella misma, produce equilibrio y regulación de las poblaciones. No se extinguió ni venado ni lobo. En el caso del ser humano no tiene depredador. El depredador del hombre es el mismo, es su propia ambición. Y por nuestras propias ambiciones vamos a exterminar, obligando a la naturaleza a que nos regule nuestras poblaciones. O por guerras, que es lo que siempre se hace cuando hay tanto choque por recursos y riqueza, la gente se enfrenta. Eduardo, muchas gracias por el tiempito. Esta reflexión estuvo muy interesante y esperamos que las personas que vean esta grabación, pues los invitemos a reflexionar un poco acerca de nuestra forma psicológica de ver el mundo, de ver la naturaleza, esa psicoecología. Muchas gracias. Muchas gracias.